Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Posverdad. En este vídeo ofrezco algunas reflexiones sobre lo que yo pienso acerca de la posverdad en la realidad social actual. Comenzamos. Hay que partir de que la posverdad pues es algo que se está observando que sucede con mucha frecuencia en los medios sociales que existen actualmente, en los periódicos, en los diarios, pero también sobre todo en el ambiente social. Se está palpando que hay una gran abundancia de posverdades o lo que también se puede decir como mentiras emotivas. Parece que al haber tantísimo relativismo y escepticismo en la sociedad, no digo que todo el mundo sea relativista o escéptico, pero sí que lo que más predomina es el relativismo en el ámbito de la convivencia social. Por lo menos es lo que yo observo y hay otros pensadores que también lo afirman. Está, por ejemplo, Zygmunt Bauman, que era filósofo y sociólogo, que falleció hace algunos años ya, y por supuesto otros numerosos pensadores, investigadores, sociólogos, etcétera, que también lo afirman. Pero primero habría que dejar muy claro qué es la posverdad o también la mentira emotiva. En realidad describe pues una distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Y esto claramente con el fin de crear y modelar pues una opinión pública determinada e influir en las actitudes sociales de los demás. En este sentido, parece que es algo absolutamente negativo. Una cuestión es discrepar en interpretaciones, en valoraciones, etcétera, pero lo que es indudable es que los hechos objetivos, los datos objetivos, pues es algo evidente y que no merece ni siquiera ser discutido. Y por lo tanto, lo que no se puede es negar la verdad o negar las verdades. Y esto está sucediendo cada vez con más frecuencia en la realidad social. De hecho, se entiende que para algunos pensadores, autores, etcétera, la posverdad es sencillamente pues una falsedad, es una mentira o es una estafa, podríamos decir, y lo es realmente. Yo más que estafa lo llamaría falsedad o mentira. Pero es que además, como dice también el filósofo, el profesor de filosofía Eduardo Infante, en la posverdad diríamos que la verdad no existe y cada uno impone el relato que le conviene, dice Infante. Estoy totalmente de acuerdo. La posverdad es lo peor, como dice también Infante. ¿Por qué? Pues por muchísimas razones. Porque existe el objetivo, existe lo que puede ser determinado como algo verdadero. Se puede verificar que algo es verdad, que algo es falso. Ahora bien, si el mundo social se basa en mentiras, en falsedades, pues estamos destruyendo cualquier tipo de convivencia racional o razonable, o mínimamente racional en cualquier caso. Por lo tanto, hay que insistir en que decir la verdad está bien, denunciar la injusticia también, denunciar la corrupción, defender también los derechos humanos porque protegen, diríamos, la dignidad de todos y una vida decente para todos también. Y por lo tanto, también dentro de este mundo sin posverdad habría que reafirmar la libertad y el valor de la cultura y del pensamiento, que últimamente está siendo a veces pues atacado como algo como secundario o terciario porque parece que se ha instalado en la mentalidad social pues la idea de que solamente venimos a la vida a vivir y a disfrutar de la vida y lo demás pues como que no tuviera importancia. Esa es la idea que se percibe claramente en la sociedad. Por supuesto con excepciones y por supuesto no todo el mundo piensa así, pero sí el clima que se palpa en la sociedad es ese, ¿no? De que lo único que importa es la diversión, lo único que importa es ganar dinero y lo demás no tiene absolutamente ninguna importancia. Y se actúa en consecuencia, claro. También es cierto que hay una parte de la población que no está de acuerdo con este relativismo atroz, podríamos decir. Porque hay que pensar que la posverdad está apoyada en el relativismo y en el escepticismo más absolutos. Y esto claramente conduce, pues a mi juicio, y lo digo con todo el respeto para todos, a la decadencia social y sobre todo al individualismo extremo. Es como si la ética no tuviese ningún valor. Todo depende, parece ser, de la fuerza, de la energía de cada persona y de los recursos de cada individuo. De esta manera,
pues parece que la fraternidad universal ha quedado volatilizada, hecha añicos. Y realmente la fraternidad entre todos es lo que puede salvar a la humanidad. En este sentido, pues es claro que hay que asumir un concepto de la libertad muy amplio, pero también que no se centre en lo insustancial, en lo poco importante, de forma exclusiva, y que esa libertad abarque aspectos mejores para todos, en el sentido de que, por supuesto, hay que disfrutar de la vida, eso nadie lo niega, yo tampoco, pero quizás haya que buscar un cierto nivel de equilibrio mínimo para que la libertad no sea solamente pues, el disfrute material de forma exclusiva, que es lo que está pasando en la sociedad pues, actual. Por tanto, es apropiado ir examinando, interpretando y juzgando todo lo que observamos, lo que leemos, lo que escuchamos, etcétera, y también dialogando y conversando con los demás, porque esta es la actividad propia no solamente de los filósofos en el sentido académico, también de cualquier persona que filosofe, que piense, porque al final todos somos filósofos. Y esto es algo que yo creo claramente que se echa de menos actualmente. Vivimos en una sociedad muy materialista, muy basada solamente en el dinero, y parece que lo demás, pues como si no existiera, y realmente no es así. Y además, cabe decir más todavía, es como si pensar con profundidad y de forma extensa estuviera pasado de moda, que fuera algo propio de frikis, pero no es verdad. Realmente el pensamiento profundo pues es algo tremendamente importante para el desarrollo de cada persona, para el progreso de la sociedad y en definitiva para crear un mundo cada vez más justo, cada vez más humanizado, que es lo que en definitiva deberíamos querer todos, como es lógico y como es natural, por otra parte también. Podemos decir, por tanto, que pensar con profundidad es algo pues muy adecuado. Y eso independientemente de que haya una parte de la gente que no lo crea de esa manera. Están en su derecho de pensar de otra forma, pero no tienen razón, claramente. Por otra parte, el relativismo, insisto, es lo que está minando o destruyendo la base de la solidaridad, de la equidad y de la justicia, que son valores éticos que tendrían que estar presentes en la sociedad y actualmente, por causa de la pandemia, con mucho más motivo y con mucha más razón. Y considero que o se cambia esta tendencia hacia pues, una vida relativista, hacia una vida escéptica, o lo que llamaba Bauman, hacia una modernidad líquida, cada vez más líquida, podríamos decir, por desgracia, o se cambia esta actitud o el mundo humano se va a resentir todavía más. Y se puede decir más todavía, o construimos todos un mundo solidario, de verdad, fundamentado en el respeto y en los valores éticos, y por supuesto en la verdad, o las cosas se van a poner muy mal. Ya lo están mal por causa de la pandemia en muchos países del mundo, prácticamente en todo el planeta, pero siempre se puede ir a peor. Por lo tanto, si no se cambia la actitud humana por parte de bastante gente, pues parece que puede haber problemas graves, no solo en el presente, sino también en el futuro. Considero que el futuro puede ser cada vez peor si no se acepta una ética mínima y un cierto universalismo moral. ¿Y esto qué significa? Pues simplemente que este universalismo ético debe ser equivalente pues, a la ética mínima e igual para todos. Si no partimos de unos principios éticos iguales para todos, que todo el mundo tenga que respetar, al final la vida en sociedad, en pleno siglo XXI, seguirá siendo una lucha despiadada de unos contra otros por bienes materiales, por el dinero, etc. Y será cada vez más difícil resolver los problemas relativos al paro, los problemas relativos a la pobreza y los problemas, por ejemplo, de todo tipo que pueda haber pues, en sanidad y en otros ámbitos de la vida humana. En definitiva, lo que hay que conseguir es que todos los individuos se den cuenta de que hay que respetar a los demás y, por supuesto, puede haber diferencias de opinión en muchísimas cuestiones, diferencias de interpretación en muchísimos aspectos de la realidad, del pensamiento, del arte, de todo lo que queramos, pero
hay que tener pues unos principios éticos básicos mínimos que respeten el derecho a la vida de todos y el derecho también a la buena vida. Y si esto no se consigue, pues las cosas no van a ir a mejor. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.